Creo que el rol de un buen Chief People Officer es el cancerbero para mí de la cultura. Y esto me lo dijo don Lorenzo Servit, el fundador de Bimbo. Me dijo, Raúl, usted debe de ser el cancerbero de la cultura, cuidar que todos los días en los treinta y tantos países donde está Bimbo se cuide mucho los valores, los principios y el propósito de la empresa, ¿no? People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. En este episodio platicamos con Raúl Argüelles. Raúl es un ejecutivo con más de 35 años de experiencia corporativa en empresas globales, liderando transformaciones en temas de recursos humanos, asuntos corporativos, talento, cultura y comunicaciones. Raúl pasó 11 años en Bancomext, los últimos 7 como vicepresidente ejecutivo y director general adjunto de Desarrollo y Exportaciones. Posteriormente brincó a Walmart de México y Centroamérica, donde durante más de 8 años se desempeñó como vicepresidente senior de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos, y además como presidente del Consejo de la Fundación Walmart México. Más tarde pasó a Grupo Bimbo, donde durante 7 años fue vicepresidente global de Personal y Asuntos Corporativos. Platicamos con Raúl de los principios en recursos humanos que han demostrado ser atemporales, de las prácticas que han evolucionado o desaparecido por completo y de cómo él visualiza los recursos humanos a futuro. Te dejamos con la plática. Esta es una producción de Aural. Hola Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte con nosotros. Muchas gracias por el tiempo. Hola Raquel, hola Mau, buenos días. Buenos días Raquel, Raúl. Qué bueno tenerte por acá, Raúl. Encantado y gracias por la invitación. Oye Raúl, siento que no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que nos gustaría preguntarte y escucharte. Has tenido una gran trayectoria profesional y la verdad que también, bueno, yo que te conozco, tu perfil bien interesante, tu trayectoria de estudios y tu preparación académica, pues la verdad no tan tradicional para un CHRO. Digo, hay CHRO de todos los colores y sabores el día de hoy, sin embargo, tu preparación académica creo que sobresaliente y te dio unas tablas para desempeñar tu rol de manera extraordinaria por muchísimos años y la verdad es que súper contento de estar por acá, a ver qué tanto podemos sacarle provecho a toda la conversación. Nos faltan horas para platicar contigo, pero de verdad que muy emocionados por tenerte con nosotros. Gracias Raquel y gracias Mau. Pues sí, la verdad es que creo que soy un ejemplo y hay muchos otros Chief HROs que tienen diferentes carreras profesionales, maestrías y luego la vida, ustedes dos lo saben muy bien, la vida profesional nos va llevando por caminos que cuando estamos estudiando una carrera universitaria ni nos las imaginamos, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial en la UNAM, mi maestría en Stanford la hice en Engineering Management, y mi sueño era ser director general de una fábrica, estar en procesos de manufactura, que creo que luego me sirvió muchísimo, tanto en Walmart como en Bimbo, esa preparación. Pero como pasa en la vida, yo creo mucho en la suerte y tuve la suerte de tener muy buenos jefes, pero en su momento Eduardo Solórzano, Walmart, me dio la oportunidad de pasar a ser el responsable pues 200,000 personas en Walmart de México y Centroamérica a cargo del área de People. Y fue una experiencia increíble y la verdad es que me apasionó y me quedé ya desarrollando trabajo en esa función, y siempre buscando, yo no sabía nada de las prácticas de People, pues de rodearme de un equipo muy bueno, muy profesional, algunos ustedes los conocen muy bien, Cori Guajardo, pues que hoy está a cargo de Alsea, de todo el área de People, Angélica García, hoy es la Chief People Officer de Palacio de Hierro, en fin, sin ellas y muchas otras más, creo que no podría haber sido exitoso
No sé si fui exitoso, pero por lo menos creo que dimos buenos resultados en Walmart. Y eso obviamente después me dio la oportunidad también de estar en Bimbo, ¿no? Entonces, sí, una carrera muy interesante y muy enriquecedora. Oye, Raúl, y digo, me das pie a la primera pregunta que solemos hacer, eh, viniendo tú de un perfil que alguien podría pensar pues mucho más técnico, mucho más analítico, ¿por qué es importante, sin importar tu línea o tu profesión, hablar de people y hablar de temas de cultura organizacional en cualquier tipo de empresa? Gracias, Mau. En mi experiencia, por lo vivido y también, bueno, por lo que he estudiado y conocido, yo soy un gran creyente del tema de cultura. Este, He tenido también la fortuna de participar en algunas entrevistas, en algunos otros podcasts y siempre lo menciono, ¿no? Creo que el hecho eh, de no olvidar esta gran fase de Peter Drucker de Culture Eats Strategy for Breakfast y que la cultura se vuelve más importante que la estrategia desde muy temprano, desde el desayuno. Y yo no nada más lo he visto teóricamente y he leído obviamente los casos que hay, libros que hay respecto al tema, pero lo he vivido, ¿no? Y me he dado cuenta cómo eh, una cultura fuerte, una cultura arraigada, una cultura basada en el propósito, en la visión y la misión de la empresa, pues desde un Walmart de México y Centroamérica con 200,000 personas hasta los 5 meses que estuve en Cuesqui, el año de la pandemia y los primeros de enero a mayo del 2020 estuve en Cuesqui, que es una empresa que ustedes los conocen muy bien, y ver cómo 200,000 personas, a lo mejor en Cuesqui en esa época éramos, no sé, 400, 500 personas, la cultura se vuelve muy importante para alinear al equipo de personas al propósito de la misión. Para mí es como que el adhesivo, es como que el pegamento que logra que estemos todos juntos con una estrella del norte muy bien definida, ¿no? También se los puedo decir, y lo he dicho abiertamente, no es algo, bueno, y salí aparte hace 12 o 13 años de Walmart de México, en su momento, por ciertas prácticas que se empezaron a dar, y otra vez regresamos o hablaremos de lo importante que es el liderazgo. Walmart en su momento, Walmart de México y Centroamérica, pasó años muy críticos con prácticas de cultura muy tóxicas. Y yo lo digo abiertamente y lo he compartido con ex colegas de Walmart, donde se empezaron a dar comportamientos, actitudes, políticas y en el día a día de la operación que veías que no estaban muy alineadas con el gran propósito eh, que había buscado el fundador, Sam Walton, ¿no? Y en el caso de Walmart de México y Centroamérica, pues venía siendo Aurrerá y luego Grupo Cifra, era una gran empresa mexicana que en su momento compraron los americanos de Walmart, pero que tenía raíces culturales. Don Jerónimo Arango y sus hermanos, uno de ellos, bueno, todos han fallecido, con excepción de Manolo Arango, que sigue vivo, de los fundadores de Aurrerá y Cifra, que después se fusionan con Walmart, pues una cultura yo no creo que haya culturas buenas o malas. Yo creo que cada organización tiene su cultura, pero también creo que si los líderes no cuidan la cultura, no cuidan sus comportamientos, una cultura puede empezar a tener rasgos tóxicos y eso nos afecta. Yo termino saliendo de Walmart de México y Centroamérica y luego muchos otros. Imagínense que en 2 o 3 años salimos todos los miembros del comité directivo. Quedó nada más el CEO que estaba en ese momento y creo que a los 2 años salió también. Los americanos finalmente lo quitaron por los resultados y yo creo que también se dieron cuenta de que se estaban dando comportamientos, ¿no? Tóxicos, no positivos. Entonces, para mí la cultura es muy importante. La frase que me gusta decir es: cultura es lo que hacemos cuando nadie nos observa. Cultura es lo que sucede en las organizaciones cuando los jefes no están. Entonces, en una empresa de 200,000 como Walmart de México o 140,000 como Bimbo,
que son las dos grandes multinacionales con las que yo he trabajado, la cultura se vuelve relevante porque hay 140 o 200,000 personas que se comportan todos los días de una cierta manera en base a lo que ven, empezando por el comité directivo, los comportamientos que se desarrollan desde el equipo directivo. Perdón que me extienda mucho, Mau y Raquel. Párenme ustedes, porque yo hablo y hablo y hablo y les voy a tratar de dar muchos ejemplos de lo que he vivido, porque creo que eso es lo valioso para los colegas que nos están escuchando, ¿no? No te apures, es el chiste. Por eso te invitamos acá para escucharte. Por Sale. favor, extiéndete todo lo que quieras, Raúl. Y en ese primer punto, me gustaría escuchar un poco más de tu opinión. ¿Qué debemos hacer las organizaciones? ¿Qué no deberíamos dejar de hacer o perder de vista para evitar que suceda esto, ¿no? En donde a lo mejor los principios filosóficos de las organizaciones son claros, los valores con los que se quieren operar las decisiones del día a día son claras, pero como tú dices, algo se rompe en alguna de las capas de liderazgo, algo se rompe en algunos de los procesos en donde ya no hay match del audio con el video. ¿Qué recomiendas tú que se haga en acciones muy concretas o en estrategias para evitar que pase esto, en donde te despiertas un día y tienes una cultura totalmente opuesta a lo que querías, como tú dices, tóxica o con aspectos que para nada van? Ese tema, Raquel, me parece que es de los grandes retos y deben de partir, en mi humilde punto de vista, desde el Consejo de Administración. Yo creo que cuando hay un board muy cercano al CEO, al director general, cuando hay un board cercano a la empresa, a la organización y que no gestiona en una sala de consejo, en un edificio a no sé cuántos miles de kilómetros, sino que está cerca de la operación y sobre todo observando al director general, creo que eso ayuda mucho. O sea, yo creo que el propósito, la misión, la visión y los valores, y los valores se reflejan en comportamientos, tiene que haber una alineación y un mandato muy claro del Consejo de Administración y luego baja al CEO y a la C-Suite. Y si esos 8, 10, 12 en una startup como cualquiera, como InCode o la empresa donde estás ahora, Mau, o Quesky, que yo lo viví también muy de cerca, o estas grandes empresas con las que yo he trabajado, si no hay un monitoreo de esos temas, puede una empresa tomar un camino no adecuado. Otro tema, en mi experiencia, a los 61 años de edad que tengo, el tema del ego y el tema de la soberbia y la arrogancia nos gana mucho cuando estamos en la C-suite. Y la verdad es que creemos que somos perfectos, que somos muy inteligentes, que somos los mejores en nuestra función, que somos los más guapos, los más atléticos, los más ágiles y que en la industria o en el país somos los mejores del mundo. Y creo que cuando nos gana el ego, empezamos a tener comportamientos que van en contra de, para mí, un factor muy relevante que deben de tener todos los líderes, que es humildad. Y cuando uno pierde la humildad y nos gana el ego, nos empezamos a comportar pues de una manera no adecuada, una manera tóxica, y entonces eso inmediatamente empieza a permear, ¿no? Creo que también, y ustedes lo han visto, lo han vivido, creo que el rol de un buen Chief People Officer es el cancerbero para mí de la cultura. Y esto me lo dijo don Lorenzo Servit, el fundador de Bimbo, que me tocó todavía conocerlo 3 años cuando yo entré a Bimbo, el papá de Daniel Servit, que es el actual chairman de Bimbo, me dijo: Raúl, usted debe de ser el cancerbero de la cultura, cuidar que todos los días en los 30 y tantos países donde está Bimbo se cuide mucho los valores, los principios
y el propósito de la empresa, ¿no? Entonces, eh, un buen Chief People Officer debe estar al pendiente. Hemos hablado de coaching. A mí me ha tocado recomendar a CEOs y a vicepresidentes, miembros del C-Suite, oye, ella o él, recomendarles que trabajen con un coach si es que empezamos a observar comportamientos que se están desviando de la cultura. Ahora, debe de haber no negociables, ¿no? Comportamientos de ética, de integridad, de acoso. ¿Cuáles son esos 10 no negociables donde aunque seas el CEO, si cruzas esta línea o te acercas? Yo siempre decía, ni siquiera se acerquen a 5 centímetros de la frontera, manténgase 10 centímetros, pero no tienes que cruzarla. Para mí, con que te acerques, con que estés cerca de esa línea, ya estás en un área de riesgo y ahí te tienes que ir. Pero por muchas razones, porque somos seres humanos, nadie es perfecto. Yo, de todos los nombres que les he comentado en esta charla, pues todos son seres humanos con los que he trabajado y tienen sus luces y sus sombras. Y por eso creo mucho en el coaching, porque creo que puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que en conclusión, Raquel, es no perder los pies en la tierra y estar siempre muy, muy al pendiente. ¿Qué ayuda en esto? Ustedes lo saben, pues una encuesta anual de cultura y compromiso, hacer pulse checks cada mes o cada trimestre, salir al piso. Yo en Walmart, pues una vez a la semana iba a tiendas. En Bimbo, pues una vez o dos veces al mes viajaba a algún otro país a salir con vendedores, a ir a las fábricas, a estar con la gente. Si nos encerramos en una oficina corporativa y estamos ahí nada más en la Torre de Babel, enfrente de una computadora, en puras juntas, perdemos el feeling de lo que está pasando en la operación, ¿no? Hablar con los clientes, hablar con los consumidores finales, y ahí es donde creo que puedes tener un termómetro de cómo se está dando la cultura. La cultura son comportamientos observables, y sobre todo para mí el gran riesgo es cuando la gente ve que el CEO y los miembros de la C-Suite empiezan a tener comportamientos que todo el mundo observa, que no están alineados con el propósito, la misión y la visión, es que se empiezan a dar temas tóxicos en esa organización, ¿no? Raúl, me interesa muchísimo escuchar tu opinión de cómo ha cambiado esto a través de los años. Y creo que hoy hay muchísima más conciencia alrededor de la importancia real de poner la cultura en el centro, los colaboradores, bienestar, propósito, porque eso al final se conecta al 100% con resultados de negocio, etcétera, ¿no? Y esto es un tema que, bueno, ha estado muy presente, voy a decir, los últimos 10, 15 años, en donde ya con intención e intensidad los departamentos de People, de recursos humanos, pues volteamos a ver esto, ¿no? Y lo que mencionas ahorita, oye, pues una encuesta de pulso o una encuesta de clima anual, realmente son prácticas que llevan bastante tiempo presentes, pero tú llevas 30, 40 años de experiencia profesional y me encantaría escuchar cómo ha cambiado esto a través del tiempo. Es algo que has visto presente siempre, qué cambios pues transformadores, digamos, de alguna manera o significativos te ha tocado ver en los últimos 40 años alrededor de temas de cultura, de people, de recursos humanos. Cuéntanos un poquito de eso. Creo que sí, Raquel. Yo creo, en mi opinión, que hay prácticas que siguen muy presentes. Estamos hablando al final de seres humanos como nosotros tres y las personas, los profesionistas que nos están escuchando, ¿no? Y pasan los años, pasan 10, 20, 30 o 40 años y al final del día creo que los equipos de capital humano, de people, eh, están conscientes y si no, mi humilde recomendación es que
que verdaderamente sigan muy conscientes que, que todos los que hemos sido ejecutivos, como ustedes dos y yo, pues buscamos desarrollarnos y crecer dentro de las organizaciones donde estamos, ¿no? Y cuando no vemos esas oportunidades, la verdad es que empezamos a estar inquietos y empezamos a estar al pendiente de otras oportunidades laborales, ¿no? Entonces, para mí el enfoque en el desarrollo, en la capacitación, en la formación, en las oportunidades de crecer de las personas, desde hace 40 lo he visto, hace 40 años, perdón, lo he visto, y creo que las empresas que lo siguen manteniendo o que lo han llevado a un siguiente nivel o estadio, pues retienen mucho mejor a sus colaboradores y atraen pues a las nuevas generaciones. Aquí hago un paréntesis. Ustedes dos son millennials, pero ya debajo de ustedes, los que tienen de 22 a 30, pues ya son centennials. Y la generación de ustedes y los centennials, la generación Z, quiere esto, pero al cuadrado o al cubo. Y el segundo tema que iba a dar yo es pues una gestión de desempeño basada en una retroalimentación constante. Ya no puede haber una evaluación anual y una vez al año te digo cómo vas y una vez al año te doy retroalimentación. Los centennials quieren retroalimentación casi diaria, ¿no? Por no decir cada semana, si no es que cada mes y saber cómo van, dónde van y con toda la tecnología que hoy está ayudando en la gestión de las organizaciones, se da de una manera relevante, ¿no? Para mí el tema de reconocimiento, en Walmart México me tocaba ver los resultados de 200,000 encuestas anuales. Entonces tenías 200,000 formularios y el data mining que podías hacer era impresionante. Pero luego, siendo parte del mundo Walmart, en mi época, pues eran 2.2 millones de encuestas que se formulaban. Entonces, eso era oro molido para todos los que manejaban datos dentro de la organización. En Bimbo éramos 140,000 y también nos daba muchísima información, ¿no? Y en mis 30 años de experiencia en estos temas, nunca falló. Cada año era, la pregunta más baja es, me gustaría tener una mejor remuneración, me gustaría tener un mejor sueldo. La segunda más baja era, me gustaría que en mi área las promociones, las oportunidades de desarrollo, las oportunidades de crecimiento se den de manera más equitativa, más transparente o con más oportunidades. Invariablemente la tercera, y le estoy hablando de millones de encuestas y por muchos años, era me gustaría recibir más reconocimiento de mi jefe. Y yo siempre lo digo, el reconocimiento es gratis, no cuesta nada. No hay que tener un presupuesto para dar reconocimiento. Y yo te los digo abiertamente, por las posiciones en las que estuve los últimos 3 años, siempre siendo miembro de la C-Suite, era tan importante para mí que el CEO o el consejo de administración me diera reconocimiento como a una cajera en una tienda Walmart o a un vendedor en el grupo Bimbo, ¿no? O sea, todos somos seres humanos y el día que tú sentías que habías hecho algo bien o muy bien en una junta, en una presentación, en una conferencia o en un proyecto, y tu jefe te daba reconocimiento, no me dejarán mentir ustedes y las personas que nos escuchan. Usualmente llegamos a casa y con nuestros seres queridos compartimos ese reconocimiento. No sé, o sea, llegamos a casas de buenas y muy contentos y muy satisfechos por ese logro. Cuando no se da el reconocimiento, y lamentablemente hay muchos líderes que simple y sencillamente no dan reconocimiento, ¿no? Que creen que el liderazgo a periodicazos o a latigazos o el liderazgo a golpes o a coscorrones o a nada más estar buscando el arrocito negro dentro de todo el plato de arroz, o ser micromanagers, híjole, tener jefes así, y yo los he tenido, es muy difícil, es muy difícil. Yo 2 veces, tengo 39 años de casado, pero 2 veces casi me divorcio, y fue porque tuve jefes muy, tal vez brillantes en su inteligencia racional,
pero en la parte de inteligencia emocional y social, con grandes, grandes carencias, ¿no? Grandes inseguridades, muy micromanagers o con prácticas de liderazgo muy tóxicas. Y pasé por las empresas con las que estuve, pues gastritis, insomnio, úlceras, estrés, dolores de cabeza. Digo, a mí me salvó en las épocas más difíciles, pues yo corría mucho, corrí 2 veces el maratón de Nueva York, hice un triatlón Ironman, o sea, yo creo que 10 años de mi vida profesional entre los 35 y 45 nadaba mucho, también hice mucho deporte y era mi forma de, de mitigar esos dos líderes tóxicos que tuve, que fueron muy pesados, ¿no? Y esto me lo decía también don Lorenzo Servit, que un hombre, yo siempre he dicho que, y no lo he dicho yo, lo ha dicho mucha gente, fue un gran empresario al ser el fundador de Bimbo, pero era un filósofo de la cultura empresarial, ¿no? Y decía Raúl, es que cada líder tóxico que tenemos no se da cuenta, pero afecta a su colaborador, pero afecta también a la familia del colaborador. Yo muchas veces llegaba a casa de malas y la verdad es que mi punching bag era mi esposa y mis hijos. Y eran punching bag, no que yo los tratara mal, pero era mi punching bag a decir, estoy cansado, mis hijos pequeñitos, oye papá, ¿juegas conmigo? No, porque estoy ahorita agotado. Oye papá, ¿me ayudas con la tarea? No, porque estoy ahorita muy estresado. Oye papá, ¿sales a jugar al jardín conmigo o me llevas a caminar? No, porque esto. Y era fundamentalmente, no eran las cargas de trabajo, digo, yo no fabricaba turbinas atómicas, ni submarinos nucleares, ni en Walmart, ni en Bimbo, el trabajo no era difícil, era el líder directo que tengo. Por eso creo también que, por eso creo en el coaching tanto, porque todos necesitamos en algún momento dado, por muchas razones, un buen coach, y sobre todo los líderes tóxicos necesitan un buen coach que los ayude a cambiar su liderazgo, o a desarrollar o actualizar su liderazgo. Y el tercer tema, Raquel, es el fomento de la cultura, una cultura organizacional positiva y comprometida, ¿no? Diario hay que estar tocando la temperatura y el sabor y el olor de la cultura, porque en un momento se puede empezar a echar a perder. Ya habíamos platicado alguna vez justo en un episodio, si querías saber cómo era la cultura de una empresa, no le preguntes a los empleados, pregúntale a las familias de los empleados y ellos te van a decir exactamente cómo es la cultura de una empresa. Y digo, creo que me hace sentido, ¿no? O sea, ahorita que estabas platicando decías, a lo mejor hace muchos años, 2.2 millones de encuestas en Walmart a nivel mundial. Me imagino hace 40 años era muy diferente cómo analizarlas con la tecnología que podemos tener hoy, pero pues el hecho de estar evaluando constantemente el respeto de un jefe o una jefa para su equipo, y hay cosas que trascienden más allá de toda la tecnología que pueda haber, ¿no? Sí, y yo se lo digo, y lo digo abiertamente en este podcast. Hoy le preguntan a mi esposa, que tiene mi edad, eh, oye Beatriz, ¿quisieras tener una reunión con ex Walmart o ex Bimbo, ex compañeros de Raúl? Y les diría, para nada. Para nada, ella se siente a gusto porque yo creo que vio las cosas buenas, pero también vio los días extraordinariamente difíciles que yo pasé en Walmart y Bimbo, por situaciones de la cultura, ¿no? De que el trabajo fuera difícil, ¿no? Y digo, en su momento yo a lo mejor hice y dejé de hacer ciertas cosas en ambas empresas que se dieron, ¿no? Eh, el otro gran tema que me parece, Mau, por tu pregunta, por tu comentario, es cómo se va desarrollando esto en los últimos años y cómo con toda la información que hay, eh, las empresas grandes sobre todo pues, pueden estar checando. Era muy diferente Walmart Reino Unido a Walmart Estados Unidos, a Walmart México y a Walmart Brasil
y a Walmart China. Y lo mismo en Bimbo, ¿eh? O sea, yo por eso viajaba tanto, porque parte de mi trabajo era poder ver cómo estaba la cultura organizacional en un Bimbo Canadá, o Bimbo Estados Unidos, o Bimbo Argentina, y muchas veces tomamos decisiones de cambiar a los líderes, tanto en Walmart como en Bimbo, porque estábamos viendo que esos líderes no reflejaban lo que se quería desde corporativo. Y las empresas también se equivocan porque a los que estamos en la C-suite y también a los directores y a los gerentes y hasta el primer nivel y a los supervisores, al primer nivel supervisorio, yo siempre he dicho que nos pagan por tomar decisiones y administrar riesgos y te pasas todo el día tomando decisiones y administrando riesgos. Entonces, a veces ustedes que saben mucho de talento, nos equivocamos en nombrar a alguien vicepresidente o director de una unidad de negocios o director de un área funcional. Apostamos por esa persona porque le vemos un alto potencial, porque tiene experiencia, tiene un track record y a lo mejor él o ella no pueden. Yo lo vi en Walmart, nos equivocamos en muchas decisiones. De repente, cuando nombramos al director general de un Vips, de restaurantes Vips o Portón, de Suburbia en aquella época, lo he dicho públicamente también, pero eh, creo que uno de los factores más relevantes eh, de que Banco Walmart no funcionó y Walmart tuvo que terminar vendiendo su unidad de negocios, ese banco que fue creado desde cero. este, Creo que nos equivocamos en algunas de las decisiones de liderazgo del banco y en prácticas también de capital humano, sobre todo alinear la compensación variable entre el banco y el área de retail, el área comercial. Nunca logra, y aquí yo soy 100% responsable, ¿no? El que era el CEO de Walmart, el CFO, mi gran amigo Rafael Matute, y yo tuvimos mucho que ver en esas decisiones, pero yo con mi equipo de capital humano creo que nunca logramos poder alinear la parte de compensación variable. Y Walmart tuvo que terminar vendiendo, se lo vendió al grupo del ingeniero Carlos Slim, a Inbursa, su banco. Pero más del 50%, en mi humilde punto de vista, fue por decisiones de talento que tomamos respecto a los líderes que estaban manejando el Banco Walmart. Claramente, este es un caso para el IPADE, para el TEC, para Harvard, para Stanford, cualquiera de esas escuelas de negocio. Entonces sí es importante las decisiones que se toman de talento, ¿no? Está muy alejado, Raúl, ese ejemplo que nos das con lo que desafortunadamente también ha pasado con muchas startups de nueva creación, ¿no? En los últimos 5 o 10 años, muchas empresas se crearon y lograron también captar como mucho capital para escalar. Digo, hay un componente económico de mercado global que afectó a muchas de ellas. Sin embargo, también lo hemos platicado anteriormente, pues hay un componente de quién está tomando las decisiones, ¿no? Como tú dices, al final las empresas son personas tomando decisiones y midiendo riesgos y creemos, ¿no? Lo he platicado con Mao, que muchas veces pues estas empresas desafortunadamente los incentivos no estaban alineados correctamente entre el CEO, el equipo de fundadores, los inversionistas, la cultura, una cultura débil que no pone principios de operación, de tomas de decisiones y creo que sin duda el éxito de muchas organizaciones es gracias a, por supuesto, poner a las personas correctas y el enfoque en cómo se opera y también el fracaso, digo, me choca la palabra fracaso, ¿no? Pero cuando las cosas no salen bien, pues hay muchísima conexión en quienes estaban ahí tomando las decisiones y de qué manera tomaban las decisiones difíciles, ¿no? Nosotros decimos que cultura es cómo hace las decisiones difíciles muchas veces y vemos también pues el impacto, ¿no? A lo mejor en otras empresas, en otro tiempo, pero es regresar a lo mismo. Y Mao ahorita mencionaba, Raúl, esto de tecnología. Cuando me dijiste, entrevistábamos a 200,000 personas, a 1,000,000 de personas, de verdad, mi mente se imaginó así
la pila de papeles y me dio pesadilla por un momento. Me imagino las personas que tienen que procesar todos esos datos, vaciarlos, y bueno, tú tenías el reporte, por supuesto, pero qué ventaja tenemos hoy de verdad en todas las herramientas, herramientas que se pueden conectar entre sí para poder medir no solamente clima, pero también performance, pero conectarlo con otras cosas. Es una maravilla. Pero algo que me llamó muchísimo la atención de lo que dijiste, Raúl, es esta importancia que ahora se tiene o este enfoque que ahora se tiene en el liderazgo, ¿no? Y un liderazgo un poco más empático, un liderazgo que debe de tener un componente de inteligencia emocional y que a lo mejor antes no se hablaba tanto de eso. Tú sabes que yo soy la creyente número 1 en coaching, ¿no? Y a lo largo de mi carrera he interactuado con muchísimos coaches, contratado muchísimos coaches para trabajar con grupos de liderazgo, para trabajar con ejecutivos uno a uno. Me gustaría escuchar un poquito de tu opinión respecto a este enfoque que hay hoy en cuanto al tipo de liderazgo, cómo liderar organizaciones, equipos. Platícanos un poco cómo lo ves. Me parece, Raquel, que esto que comentas es la columna vertebral, en mi opinión, de lo que le puede dar una ventaja competitiva a cualquier organización. Y es preocuparse, ocuparse y dedicarle tiempo, recursos, esfuerzo a la parte de liderazgo. Desde cómo contratas a ciertos niveles o desde cómo contratas al 100% en tu empresa, a quienes invitas a tu organización, desde un colaborador individual hasta un CEO, es apostarle a, a su liderazgo de él o de ella y luego acompañarlo idealmente y poder estar observante de cómo pues va creciendo y de cómo con diversos elementos vas ayudando a su desarrollo, a que se fortalezca, a que desarrolle todo su potencial en términos de su liderazgo. Porque si ustedes me hubieran conocido a la edad de ustedes, a mí a los 33 años que ustedes dos tienen, yo trabajé 12 años en Bancomex, en el Banco Nacional de Comercio Exterior, una gran institución. En su momento fue el banco de desarrollo más importante de México. En su momento me tocó liderar pues a casi 700 personas en 55 países. Después esa área se desincorporó y se creó ProMéxico. El gobierno anterior del presidente López Obrador cerró ProMéxico, pero en su momento Bancomex por más de 20 o 30 años manejó toda la promoción del comercio exterior y toda la promoción de inversiones extranjeras directas a México. O sea, cuando ves lo que es el Silicon Valley de México en el clúster de Guadalajara, lo que es Aguascalientes, lo que es el Bajío, en fin, Bancomex durante años jugó un rol muy importante en atraer esa inversión extranjera directa y desarrollar las cadenas de exportación. Y sus años más importantes fueron en los 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se desarrolló esto, ¿no? Pero bueno, a los 33 años a mí me hicieron director adjunto de Bancomex, o sea, rango de viceministro, rango de subsecretario, y cometí muchísimos errores, a la edad de ustedes, porque me dieron una responsabilidad muy grande. Mis jefes apostaron por mí. Creo que al final hice muy buen trabajo por el equipo que también siempre me apoyó, pero claramente como ser humano, y lo hemos estado platicando hasta ahora, pues tomas decisiones siempre, si las tomas de buena fe y con ética y con integridad, la verdad es que siempre te salen 8 bien y 2 te salen mal, el 80-20 nunca falla, ¿no? Pero si me hubieran tomado una foto de cómo era yo como líder a los 33 a cómo soy ahorita de líder a los 61, pues claramente he tenido una evolución y he crecido y he aprendido, sobre todo me he caído muchas veces y he tenido que levantarme y seguir adelante, y eso es lo que te va formando
y te va desarrollando, ¿no? Yo creo, Raquel, que las empresas que le apuestan al desarrollo de sus líderes, eh, ganan una ventaja competitiva. Y para ti y para Mau, que tienen la experiencia y que cada uno de ustedes dos en su propia empresa están como responsables de los temas de la función o de las prácticas de capital humano, eh, el, el invertir en el desarrollo de talento es relevante. Déjenme darles dos ejemplos de empresas que admiro mucho. Yo creo que hace unos 15 años, sí, yo creo que unos 15 años, en Walmart de México, eh, pues de 200,000 que éramos, yo creo que habíamos 40 vicepresidentes y unos 160 directores. O sea, éramos el 1%, éramos 200 vicepresidentes y directores que manejábamos una empresa de ese tamaño, ¿no? Y una vez al trimestre invitábamos a un CEO de alguna otra gran empresa en México para que nos viniera a dar una plática. Y hace 15 años invitamos a Carlos Salazar, en aquella época era el CEO de FEMSA. José Antonio Fernández Carvajal, el Diablo, pues siempre ha sido el chairman, pero el CEO, el que lleva la operación en esa época era Carlos Salazar. Y me acuerdo que lo invitamos y platicamos con él. Y yo le hice una pregunta, le dije, oye, Carlos, ¿cómo es el éxito o sea, qué atribuyes el éxito de FEMSA, ¿no? Oxxo está creciendo muchísimo. Imagínense lo que era Oxxo hace 15 años. Hoy son 22,000 tiendas. Yo creo que en aquella época eran 6, 7,000 tiendas. Coca-Cola FEMSA, COF también estaba creciendo, FEMSA Empaques. Y me decía, y siempre se me quedó grabado, nos dijo a los 200 directivos, cuando vean talento pasar enfrente de ustedes, cuando les llegue un currículum, cuando alguien les pide una entrevista, cuando alguien les recomiende algo, que sus equipos de capital humano vean, analicen. Pero si ven talento pasar enfrente de ustedes, contrátenlo. ¿Qué hemos hecho en FEMSA muchos años? Cuando vemos a alguien con valores, con ética, con integridad, con principios, con experiencia y alineados a nuestra cultura y a nuestro propósito, lo contratamos. No tenemos huecos en el organigrama, pero así como tenemos un CAPEX, un presupuesto para Capital Expenditures, tenemos un presupuesto para talento. Y le estoy hablando de hace 15 años. Nos dijo, nosotros, un vicepresidente de FEMSA hace 15 años, su total compensation, con todo, eran como $300,000. Dice, y cada año buscamos atraer a 10 vicepresidentes. Y yo tengo un presupuesto a cargo del equipo de People de $3 millones al año para atraer talento. No hay ningún hueco en el organigrama, pero ¿cómo hemos podido crecer? Porque hemos contratado a Raquel, hemos contratado a Mau, se vienen con nosotros. Los primeros 6 meses los mandamos a Colombia, a FEMSA, Coca-Cola o a Oxxo, los mandamos a Brasil, nos ayudan en algún proyecto, están de shadow con algún CEO de alguna unidad de negocios y todo. Dice, y no nos ha fallado en los últimos años. Dice, invariablemente, en menos de un año se jubila alguien, sale alguien, hay un cambio, entramos a un nuevo país, entramos a un nuevo proyecto, hacemos una adquisición, hacemos una fusión y necesitamos a alguien para que tome esa responsabilidad. Y yo lo digo abiertamente, yo nunca pude convencer a mis jefes ni en Walmart ni en Bimbo de que tuviéramos un presupuesto de banca de talento. Y a mí me hizo mucho sentido cuando entré a Bimbo y había un CFO que ya no está, Memo Quirós, brillante, igual que Rafael Matute, el CFO de Walmart. Los dos fueron mis mentores, uno en Walmart y otro en Bimbo. Y Memo Quirós, que fue 15 años el CFO de Bimbo y ayudó en toda su expansión internacional a Daniel Servitje, me dijo, Raúl, qué bueno que vienes con nosotros, ojalá nos ayudes a invertir en talento. Dice, en aquella época ganaba mucho
torneos el Barcelona, pero tenían un gran equipo cuando estaba Guardiola, en fin, y el Real Madrid, ¿no? Y decían, Raúl, hay 11 en la cancha jugando, pero tú volteas a la banca y hay otros 11 que cobran igual que los 11 que están jugando y están en la banca. Entonces tienes que tener banca de talento y tienes que invertir. Y quiero cerrar este comentario porque a veces las empresas invierten mucho en tecnología, invierten en maquinaria, invierten en computadoras, invierten en equipo, invierten en todo lo que puedes tocar, centros de distribución, techos, paredes, pisos, equipos de transporte, todo lo que es CAPEX. Y a veces no invierten lo suficiente en el talento, en el liderazgo, que en su momento puede hacer la diferencia en sus organizaciones. Perdón que me expandí tanto, pero quería dar el ejemplo de por qué. Y creo que cuando las empresas toman estas decisiones, porque a veces les da miedo o a veces no tienen los suficientes recursos, pero también otra máxima que yo siempre manejo es invertir en talento no es un gasto, es una inversión. Y ahí es donde el board, el consejo de administración y la C-suite, y con un buen CFO, que no lo vea como un gasto, sino lo vea como una inversión, decir, híjole. Ahora, eh, esto no tiene que ser nada más a nivel vicepresidente. Creo que empresas de clase mundial tienen muy buenos programas de reclutamiento de trainees y desde que salen de la universidad hacen procesos muy bien y tienen procesos de rotación donde el primero o segundo año tienen a jóvenes con mucho potencial conociendo las diferentes áreas de la empresa y eventualmente trabajan con ellos. Mi último comentario de todo este tema es, y no quiero desaprovecharlo, es yo creo, y Raquel y Mau, y ustedes dos lo han vivido, eh, en mi punto de vista, la pandemia fue un game changer. La pandemia vino a cambiar radicalmente y a transformar, y luego las generaciones de ustedes, millennials y centennials, o sea, se juntaron dos factores muy relevantes en el 2020 que han hecho que en los últimos 4 años, y luego métanle tecnología, en el último año inteligencia artificial, antes los últimos 5 años fue digitalización, donde todo esto está obligando a los responsables de las áreas de people a pensar de una manera mucho más rápida, mucho más digital y de una manera, o sea, se han roto muchísimos paradigmas en la gestión y en la visión de lo que tienen que desarrollar las áreas de people, sea en una startup o sea en una empresa grande como las que hemos mencionado. Ese es mi punto de vista al día de hoy. Justamente quería preguntarte, Raúl, o sea, un poco ya vimos la parte de atrás, ahora partiendo hacia adelante, eh, ya lo mencionabas ahorita, pues temas de AI, temas a lo mejor de, no sé, trabajo remoto que empezó a salir durísimo a partir de la pandemia, etcétera. ¿Hacia dónde crees que va la función de People? Eh, un poco lo que platicábamos, ¿no? ¿Qué temas siempre van a existir y deberían de existir, pero qué otros temas crees que empiecen a surgir? ¿Qué tendencias hay de cómo tener mejores prácticas desde el área de people hacia afuera de la empresa? ¿Qué nos puedes platicar que has visto en los recientes años? Creo que sí, Mau. Yo diría número uno es todo el tema de reclutamiento digital y el uso de Big Data. Creo que lo que ha sucedido en los últimos eh, 10 años, diría yo, pero fundamentalmente en los últimos 5 años, está revolucionando la gestión del capital humano en las organizaciones, ¿no? Creo que ya se daba antes de la pandemia, pero la pandemia llevó el tema de trabajo remoto y flexible a otro nivel, a otro estadio. Leo que algunas empresas están obligando a que todo el mundo regrese de lunes a viernes a trabajar y creo que a lo mejor va a ser un poco de péndulo y se va a tener que encontrar 4 más 1, 3 más 2, 2 más 3. Yo creo que hay que buscar ahí el punto medio y va en función de la cultura, ¿no? De cada empresa, de la industria, seguramente, del tamaño del sector. Este, Quiero tocar el tema también de diversidad, de equidad e inclusión, porque eso está teniendo pues una gran
decisión. Cada vez hay más mujeres trabajando en las empresas, como managers, como directoras, como vicepresidentas. Claramente a lo mejor muchas mujeres han retrasado su maternidad, pero para una mujer que sí decide ser mamá, el tener prácticas flexibles de trabajo remoto va a ser la diferencia en que entre las empresas puedan retener a esas extraordinarias colaboradoras mujeres que quieren ser mamás, o de perderlas si hay una rigidez total y decir tienes que venir de lunes a viernes a la oficina, ¿no? Y agreguémosle la visión de ustedes como generación millennial y luego la generación Z, que tienen también otra perspectiva y otra visión de lo que vieron en nosotros, sus papás o en sus abuelos, de esa lealtad, ese compromiso, esa contribución de decir, oye, me voy a quedar a trabajar en esta empresa 10, 20, 30 o 40 años. Yo creo que también ha cambiado esa perspectiva, ¿no? Y la pandemia sin duda fue un factor que movió la gráfica o la curva. Yo lo he dicho abiertamente, yo renuncio a Zurich Santander, yo dejo Quesky en mayo del 2020, me voy un año a España, una gran empresa Zurich Santander, grandes compañeros, pero fundamentalmente un tema con mi líder directo, que era el CEO de la empresa, y luego trabajé desde que me entrevistaron hasta que salí, porque renuncié. No conocía a nadie en persona, siempre fue todo remoto. Yo tuve burnout, pues quiero tocar el tema de salud mental, porque me la pasé encerrado en un departamento en Madrid, muy bonito y lo que ustedes quieran, pero fue extraordinariamente difícil. Lo que hablábamos de las familias, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Sin preguntar, las empresas dijimos, me meto a tu casa. Me meto a tu casa y me meto a tu cocina, a tu recámara, a tu comedor, a tu baño, casi casi a tu biblioteca, a tu cuarto de tele, porque no hay otra forma más que hacerlo así y así vamos a trabajar. Y muchas familias se vieron afectadas. Mi esposa no se vino conmigo a vivir a Madrid, ella estaba 45, cada trimestre estaba aquí 2 meses y luego un mes me iba a ver allá. El siguiente trimestre estaba 2 meses en México, me iba a vivir allá. Pero ¿qué pasó? El mes que iba a vivir allá, ella conmigo a Madrid y estaba conmigo, pues yo de 8 de la mañana a 6 de la tarde no la veía, estaba yo conectado enfrente de una pantalla y yo creo que ella percibía y sintió y claramente también le afectó mucho pues toda la parte de teletrabajo, ¿no? Entonces, he hablado de 3 temas, toda la parte de manejo de información, digitalización, Big Data, un segundo tema, trabajo remoto y flexible, Mau. Un tercer gran tema creo que es diversidad, equidad e inclusión. El cuarto tema es salud mental. ¿Qué están haciendo las empresas? Porque también ahí la pandemia llevó exponenció. Hoy en las sesiones de talento, ustedes lo saben, hoy, hace 5 años, si yo hubiera dicho, híjole, es que Mau anda con algún tema de salud mental, no sé, anda cansado, anda deprimido, anda con estrés o trae un tema de burnout. Hace 5 años hubieras dicho, ponle tache y lo quitas de la lista de high potentials, el 9 grid, le pones potencial medio o potencial bajo y ahorita 2 o 3 años Mau no está considerado para promociones ni ascensos porque trae temas de salud mental. Hace 5 o 7 años eso hubiera sido la respuesta. Creo que hoy las empresas están mucho más abiertas a decir, oye, ¿por qué Raquel? ¿Por qué Raúl? Se están sintiendo así, ¿por qué traen estos temas personales, familiares, pero que están impactando aquí en el trabajo? ¿Y cómo los podemos ayudar? ¿Qué buenas prácticas? ¿Qué podemos hacer? Y tema de diversidad, equidad e inclusión, obviamente género, tema también de edad, temas de preferencias sexuales, temas pues de religión, yo en Bimbo lo viví mucho, ¿no? Bimbo es una empresa muy, muy, muy católica. Y Bimbo tuvo que abrirse cuando entramos a Canadá, a España, a Marruecos, a China, a ver, Estados Unidos, pues muchísimos musulmanes, muchísimos judíos, muchísimos ateos. Canadá y España en Bimbo vimos prácticas porque se compraron empresas que ya era Canada Bread y empresas que estaban en España, pues con una apertura impresionante a los temas de LBGT+. Y creo que Bimbo, con esta visión
tan católica tuvo, y lo hizo con un gran liderazgo de Daniel y el comité directivo. Me costó trabajo, pero empujé el tema para decir, oigan, tenemos que abrirnos a lo nuevo que está pasando, ¿no? Este, enfoque a la experiencia del empleado, creo que es un quinto tema, Mau. Yo creo que hoy los buenos equipos de People, así como hay el Customer Journey, están muy claros de a ver cuál es el Employee Journey, cuál es desde la primera entrevista, más todo lo demás en su proceso de selección y de reclutamiento, más el onboarding, y luego cómo puedo usar todos los apoyos digitales para estar muy seguro de cómo va la experiencia el enfoque en el Employee Journey dentro de la organización, ¿no? Aprendizaje y desarrollo continuo. Y yo aquí, pues, hago un comercial y lo hago por profesional y con mucho respeto porque conozco de muchas prácticas y por qué está siendo tan exitoso Collective Academy con Pato Bichara y está ayudando yo creo que a más de 80 o 90 de las grandes empresas de este país porque les está ayudando mucho a los equipos de People en los temas de aprendizaje y desarrollo continuo, ¿no? Y está a la vanguardia en los cursos, los seminarios, los talleres, etcétera. Analítica de datos, People Analytics, yo creo que ha explosionado en los últimos 2 o 3 años, sobre todo con inteligencia artificial, para procesar 2 millones de encuestas o procesar y hacer la segunda y tercera derivada, aunque sean 500 o 1000 encuestas, y poder hacer más que escopetazos en las prácticas de capital humano, poder hacer tiros de precisión. Oye, ¿qué requiere el área de manufactura? ¿Qué estamos viendo con el área de comercial? ¿Qué estamos viendo en el área de TI? ¿Qué estamos viendo en el área de People, ¿no? Automatización y selección de reclutamiento. Creo que ahí mi única preocupación es que creo que las áreas de reclutamiento y selección sí están siendo mucho más eficientes y más productivas, pero cada vez escucho peores experiencias de candidatos que o que nunca les respondieron, o que les respondió un robot y fue muy frío el robot, o que se sintieron totalmente maltratados, en fin. Yo creo que ahí es como todo en la vida, encontrar el balance medio. Sí utilizo la automatización y la digitalización en mis procesos de selección y de reclutamiento, pero ¿qué tengo que hacer al interior de mi empresa para no perder el toque humano que todos nosotros cuando hemos buscado trabajo, la verdad es que lo valoramos muchísimo, ¿no? Toda la parte de los cambios en la normativa laboral, creo que todos los temas en países como México, que lo estamos viendo, pero en Estados Unidos, horarios de trabajo, emails después de las 6 o 8 de la noche, toda la parte, o sea, creo que los gobiernos están actualizando mucha regulación laboral y normatividad que también afectan a los equipos. Eh, Hay muchas empresas en las que yo trabajé donde los roles de los sindicatos también se vuelven relevantes. Los sindicatos también se han tenido que transformar y creo que un buen Chief People Officer va mucho de la parte o va de la mano con el área jurídica, pero poder entender en ese país, en ese estado de la República, hablando de México, cómo está la situación laboral sindical y poder verlo, ¿no? Yo son las tendencias que estoy un poco percibiendo por mis trabajos como miembro de consejo de administración y por el coaching o las asesorías que doy, Majo. Me encanta, Raúl, porque pintas un panorama muy general, ¿no? En diferentes pilares del área de talento, reclutamiento, people analytics, desarrollo, y yo estoy confiada en que si bien tenemos muchísimos retos y las oportunidades incluso y los cambios que son buenos, pues también nos ponen de repente en una posición retadora de cambio a las áreas de talento. El futuro luce muy bien y creo que justo este tipo de conversaciones contigo y muchos otros podcasts y puntos de contenido pues ayudan a que profesionales del área de talento
sigan escuchando, sigan preparándose, inspirándose, ¿no? En historias de éxito, en estar en tendencia con lo bueno, y creo que el futuro luce muy bien, siempre y cuando las personas estén con un enfoque en cultura y en talento. Hay un punto que no mencionaste, Raúl, y que a mí me emociona muchísimo en cuanto a tendencias y a lo mejor lo que viene. Creo que esta parte de compensaciones, Raúl, y un poco, voy a decir, entre flexibilidad y, y diseñar más a medida, es algo que en los últimos años creo que justo influenciado porque hay más generaciones y muchas más maneras de vivir el día de hoy, las empresas también han tenido que adaptarse y queda un gran cacho adelante, ¿no? No sé si han escuchado, de hecho tuvimos una conversación padrísima recientemente en donde, bueno, pues cómo esta tecnología y cómo diferentes partners pueden ayudar a las áreas de compensaciones y beneficios para que ya no le tengas que decir a Raquel, oye Raquel, tú tienes este fondo de ahorro y ya, es lo único que vas a tener, y pues porque solo podemos escoger una cosa y listo, ¿no? Y es, bueno, tú tienes 3,000 pesos al mes, Raquel, que lo puedes elegir un poquito entre fondo de ahorro o a lo mejor utilizar el monto para pagar algo de gimnasio o a lo mejor para Uber, porque como no manejas y estás en contra de los carros, o no sé, ¿no? Por decir una tontería, pero creo que también esto está ganando cada vez más peso, Raúl, y es un poco el adaptarnos a la realidad, ¿no? Hay países en donde esto puede ser más o menos complicado por temas de regulación, por temas de cómo están establecidos los contratos y demás, pero en general creo que estas empresas que se están creando para ser partners del área de recursos humanos están tratando de encontrar la manera de que bajo compliance y demás sea una realidad, que podamos tener, por ejemplo, beneficios flexibles en donde el colaborador de verdad elige lo que le conviene más, ¿no? Y la otra bien interesante que veo es en estos temas de diversidad. Raúl, mencionabas ahorita, por supuesto, género, edad, comunidad LGBT, pero creo que también la posibilidad de contratar talento en otras partes del mundo, siempre y cuando la industria y, por supuesto, la política de la empresa lo permita, ha abierto a países en Latinoamérica una oportunidad de tener otro tipo de diversidad, que es talento pues multicultural, ¿no? Y eso trae una perspectiva y de ideas y una riqueza tremenda. En Estados Unidos, cuando hablamos de diversidad, pues es muy normal traer este tema de multiculturalidad, y creo que en Latinoamérica, en México, nos estábamos quedando un poco atrás en ese sentido. Bueno, llegas a una empresa y dices el 95% de estas personas o el 98% son mexicanos, ¿no? Y creo que ahora al traer un componente, oye, pues una persona que viene de Asia, de Europa, de África, de Estados Unidos, incluso de otros países de Latinoamérica, porque cada país es un mundo, trae un componente bien rico a las conversaciones, a las discusiones, a los hábitos de trabajo, y también me emociona mucho ver cómo cada vez empieza a haber un equipo más diverso en ese sentido. Sí, yo creo que hablando del primer tema, Raquel y Mao, hoy digo, desde que ustedes como millennials se incorporaron, ahí fue la quinta generación que estaba trabajando bajo el mismo techo, y hoy estamos en una situación similar, ¿no? Mi generación, la de los baby boomers, de entre 60 y 65, ya nos estamos jubilando, y para compensación y beneficios sí es muy importante que las áreas puedan establecer eh, un paquete de compensación total, fijo, variable, y sobre todo la parte que tú dices de prestaciones. Es muy diferente esos 3, 4, 5,000 pesos desde gimnasio, auto, ayuda a despensa, o cualquier otro factor, lo que puede querer un baby boomer como yo, a lo que puede estar esperando una chica o un chico de 23 años o 24 que acaba de entrar. Entonces creo que con esos partners externos que hoy en día presentan menús muy, muy
variados y muy flexibles. A mí me encanta esa práctica, ¿no? Que cada quien escoja lo que más le hace sentido por su situación personal y familiar. Y creo que a las organizaciones que manejen bien ese tema les va a dar una ventaja competitiva extraordinaria. Y el segundo tema, yo entré a Bimbo en el 2012, hace 12 años. Éramos 600 en el corporativo en aquella época y puedo equivocarme, ¿eh? Ya estábamos en 30 países en esa época en Bimbo y en el corporativo yo creo que había 600, pues el 10% eran 60, el 1% era 6. Yo creo que había 6 que no eran mexicanos. Había un español, había un brasileño, había un argentino, no había ningún americano y había, no sé, a lo mejor algún colombiano y un costarricense, ¿no? Yo creo que eso le pasa mucho a las empresas. Claramente en los últimos 12 años, también empresas, no nada más de México, sino yo creo que empresas de todo el mundo, y tú eres un ejemplo, estando ahí en Silicon Valley con Lincode, el poder, y también la pandemia llevó esto a un siguiente nivel, el poder acceder remotamente a colaboradores que puedan estar en otros países de Asia, de Europa, de América Latina. Y en temas físicos, te traes expatriados o te llevas expatriados. Eso en mi experiencia enriquece muchísimo a las organizaciones. El tener otro punto de vista, otra forma de ver las cosas, te enriquece las conversaciones en las juntas, las discusiones que se dan en Slack, etcétera. El poder ver a un hombre o una mujer de otro país, de otra cultura, de otra visión de negocios, que puede dar un punto de vista muy interesante. Ahora, esto no es fácil. Hay que tener un marco de diversidad, de equidad e inclusión muy claro, muy abierto, de mucho respeto, y hay que romper paradigmas. Yo les puedo decir que en Bimbo, eh, algunos vicepresidentes, de la C-suite, así abiertamente lo digo, algunos eran muy reacios y había muchos prejuicios y había muchos temores de poder estar abiertos a escuchar puntos de vista, ¿no? Y creo que nos tomó mucho trabajo el poder decirles, oye, había mucha desconfianza, había miedos. Yo diría que en mi experiencia en Bimbo me tocó en algunos casos ver mucho miedo, sobre todo con los americanos, ¿no? No es que son americanos y bueno, Bimbo Estados Unidos hoy es la empresa que más factura la que más gana es Bimbo México, pero la que más factura, 6 o 7 mil millones de dólares, es Bimbo Estados Unidos. Y tú que trabajas en Estados Unidos, Raquel, pues hay gente muy competente, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Y en todos los países hay gente muy competente, ¿no? Pero no nada más son los americanos blancos. Hoy hay gente americana, pues, que viene de la India, que viene de China, que viene de Corea, que son afroamericanos, que son latinoamericanos, que viven en Estados Unidos y que pueden aportar mucho, ¿no? Bimbo se enriqueció muchísimo de latinoamericanos, colombianos, brasileños, argentinos, costarricenses, en fin, en las experiencias. Zurich Santander, pues una empresa también muy global, y con un gran enriquecimiento de eso. Entonces, pero a veces hay que romper paradigmas y estar abiertos, y a veces te vas a equivocar, y a veces a lo mejor no se van a dar las cosas como uno estaba pensando, pero yo siempre le apuesto a ser pilotos, a hacer pruebas y actuar siempre de buena fe, ¿no? Y el 80% de las veces te van a salir bien las cosas. Hay veces que hay un 20% que nos equivocamos o que no salen las cosas por algún factor como hubiésemos querido, ¿no? Oye, Raúl, si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan las empresas, ¿qué cambiarías? Híjole, le he estado dando muchas vueltas a esta pregunta que ustedes me habían adelantado. Este, ¿Una sola cosa en las empresas o una sola cosa de las prácticas de capital humano, Mau? Pues yo creo que de ambas. Una ¿De cosa en ambas? Ok. general de las empresas. Sí, de las empresas. Yo que quisiera ver cambiar en las empresas, en todos los sentidos, o sea, de una empresa, startups como las que ustedes están, y de un Walmart o de un grupo Bimbo, yo buscaría que sean
20, 100, 500 mil o 200 mil. No sé cómo hacerlo, pero obviamente utilizaría la tecnología y no lo vería como un gasto, yo vería como una inversión de las empresas, desde la persona que limpia los baños en una tienda Walmart o en un centro de distribución Bimbo, o a lo mejor el colaborador que está en Amazon bajando las cajas de cartón y empacando, en fin. Yo, hay dos temas que creo que se requieren mucho en las empresas por todo este cambio social que se está dando. Y uno es, ¿qué podrían hacer las empresas para ayudar a todos sus colaboradores, desde el primer nivel hasta el CEO? Porque me tocó ver en Bimbo vicepresidentes con carencias en educación financiera. Yo creo que las empresas podrían ayudar mucho a sus colaboradores, porque llevamos muchos años donde quienes se hacen extraordinariamente ricos son los accionistas, son los inversionistas de hasta arriba, y muchísima gente que trabaja y que logra los resultados simple y sencillamente no termina de beneficiarse de lo que implica un mayor y mejor conocimiento de finanzas personales, pero de finanzas en todos los sentidos. Digo, el extremo sería que hubiera programas de compra de acciones, que hubiera programas de fondos de ahorro, que hubiera algo un poco más. Claro, aquí hay riesgos inherentes, hay algo de sofisticación y todo, pero si le pudiéramos ayudar mucho más a las personas en educación financiera, creo que les ayudaríamos mucho a nivel profesional y a nivel en su casa. Otro tema que creo que podría cambiar la historia de México en todos los sentidos, y no sé cómo hacerlo, es el tema de guarderías. Yo creo que con un tejido, y creo que es México y toda América Latina, pero seguramente tú tienes ahí en Silicon Valley, en Incode, colaboradoras, Raquel, que gastan más en childcare que lo que ganan, o tienen que trabajar los dos para poder pagar el childcare de sus hijos o de sus hijas, y más en una ciudad como San Francisco. Entonces, creo que el tema de guarderías requiere que alguien invente un nuevo cambio de paradigma para poder ayudar a los colaboradores. Esos son como prácticas de la empresa. En capital humano, yo quisiera que el tema de reclutamiento y selección encontráramos ese balance entre uso de tecnología digital y no perder la parte humana, incluyendo el onboarding. Creo que las empresas que logren hacerlo adecuadamente. Claramente, el tema de evaluación de desempeño, yo quitaría la evaluación de desempeño anual, haría algo mucho más flexible, trimestral, mucho más dinámico, más humano, más retroalimentación constante, más reconocimiento. Pero esta práctica de hacerlo una vez al año y casi pasar a la guillotina y ver qué sucede, creo que tiene posibilidades de muchísima mejora. No hemos mencionado, así como se me pasó a hablar de compensación y beneficios, yo soy un gran creyente de que el área de comunicación interna debe estar en capital humano. Y creo que las grandes y buenas empresas utilizan el músculo de la comunicación interna para alinear y para llevar a las empresas a un siguiente estadio. Entonces, yo no vería comunicación interna como un gasto, lo vería como así como hablamos de liderazgo, invertir en liderazgo, invertir en comunicación interna, desde la organización del All Hands, más todo lo que hay in between, en medio, un área profesional manejada por profesionales de comunicación interna es un gran aliado para el CEO, para la C-Suite y obviamente para el director de People. Son así mis últimas 3 reflexiones. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido bastante enriquecedor. Gracias por la oportunidad y les mando un abrazote. Mil gracias, Raúl. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos. Esta es una producción de Aural.